Entonces, hermanos, hermanas y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Espero que estén igual de gozosos como estoy yo. Yo no sé, pero hoy estoy gozoso. Hoy estoy lleno de agradecimiento para el Señor y le agradezco que una vez más me permita estar frente a ustedes con el privilegio de compartir su poderosa palabra. Qué alegría, qué privilegio, pero qué gran responsabilidad la que tengo delante del Señor, y por eso doy gracias, que continúen orando siempre por cada uno de los que nos paramos aquí, porque queremos ser fieles al Señor. Pero antes de comenzar, quiero darle gracias a algunas personas. Hace 8 días tuvimos un momento muy especial, momento de bautismos. 5 hermanos se bautizaron. Qué alegría, qué bendición escuchar esos testimonios de estas personas que dijeron: yo pertenezco a Cristo. Ver cómo la iglesia junta trabajó para que ellos conocieran del Señor. Gracias, don Hernando, gracias, Merceditas, por tanto amor y misericordia que tuvieron con nosotros al alistar todo. Gracias a la alabanza, qué hermoso trabajo para que eso sea posible. Y gracias a todo el equipo que estuvo con nosotros allá, fue un precioso tiempo. Y no puedo pasar por alto que hoy es el día del Padre. Qué privilegio que nos ha dado Dios a muchos de ser papás. Y quiero animarlos hoy, primero con ese aplauso que le van a dar quienes no son padres. Un feliz día del Padre. Ser papá es un privilegio, es un honor y es una responsabilidad muy grande delante del Señor. Y cuando vemos a nuestro Dios como Padre, decimos: wow, cuánto nos falta. Pero ¿qué sería el mundo sin papás? Papás, sigan adelante en esa labor silenciosa de orar, de proveer, de ser los sacerdotes de sus casas, de ser la ayuda idónea del otro lado de su esposa también, de ser ese hombre que Dios quiere que sea. Síganlo siendo, esfuércense cada momento, porque Dios tiene una gran recompensa para quienes lo hacemos. Qué hermoso es tener hijos. Y hoy el mejor regalo, estaba pensando, ¿cuál es el mejor regalo que den mis hijos? Y gloria a Dios por ello, que me dieron muchos. Pero hay uno muy especial, y es verlos en la iglesia, es verlos sirviendo al Señor, es ver que un día pase lo que pasa en esta tierra, y cuando ya no estemos, ellos están conmigo allá. Es el mejor regalo para nosotros los papás. Así que, papás, Dios les bendiga. Bueno, y vamos a comenzar. Estamos meditando estos tiempos en la palabra del Señor, en que queremos imitar a nuestro amado Señor Jesús. Hemos escuchado cómo debemos imitar su servicio y su amor. Hoy hay algo muy especial que Dios trae para nosotros. Vamos a meditar en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y quería iniciar preguntándoles: ¿a ustedes algunas veces los han rechazado? Tal vez muchas veces, ¿cierto? ¿Alguna vez han pedido ayuda y se la han negado? Ay, es triste, ¿cierto? Pero es una verdad. Vivimos en un mundo donde el egoísmo, el orgullo, la vanagloria hacen que sea lo que es latente. Y hoy el Señor quiere hablarnos de eso. Un precioso pasaje que viene del corazón mismo de Dios. Es un llamado para cada uno de nosotros que decimos ser ¿qué? Hijos de Dios. Así que vamos al pasaje, vamos a leerlo. El título para hoy, si vas a tomar nota, es Misericordia quiero.
Y quiero que pensemos en ese título, que es lo que el Señor coloca en mi corazón, que hoy todos nosotros podamos meditar. Misericordia quiero. Entonces vamos a la palabra del Señor. Me gustaría que la tuvieran, la Biblia abierta o su celular, los otros celulares en silencio si es posible. Y vamos a comenzar leyéndola. Dice Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la banca de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. El 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y dice el 9:13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias porque la dejaste para nosotros. Hoy te rogamos, Señor, que abra nuestro entendimiento, que permita que entendamos lo que tú nos quieres enseñar hoy, que corrijamos lo que esté mal en nuestro proceder, en nuestro vivir. Que eso que tú nos enseñas hoy se quede tatuado en nuestra mente y corazón, y de que aquí en adelante nosotros podamos obedecerte. Gracias, precioso Rey, por esta mañana. Yo te pido por mis amados hermanos y por mí, mi Señor, que podamos juntos crecer en ti. Te alabamos, te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Creo que muchas veces hemos escuchado este pasaje. Estamos familiarizados con él. Entonces, quiero que miremos un poquito el contexto de lo que estaba pasando. El Señor Jesús había iniciado su ministerio. Se había bautizado, había sido tentado por Satanás, había hecho milagros, había dado el sermón del monte, en Mateo 5. En Mateo 9, los versículos anteriores, acababa de sanar un paralítico que le llevaron. Y entonces eso está demostrando su poder. Y los fariseos decían: ¿cómo va a perdonar pecados? Porque le dice al paralítico: tus pecados son perdonados. Este hombre blasfema, ¿cómo va a decir que perdona pecados? Entonces dicen: entonces, ¿qué es más fácil que le diga? Levántate y anda. Perdonó los pecados y le curó. Y así el Señor Jesús está mostrando quién es Él. Y en ese contexto empieza el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Hoy quiero que miremos 3 verdades de este pasaje. La primera, un llamado que transforma. La segunda, una reunión que rompe las reglas. Y la tercera, el deseo de Dios: misericordia quiero. Quiero que reflexionemos en esas 3 verdades profundas para nosotras. Entonces vamos a hacer el primero, el llamado que transforma. Entonces nos dice que el Señor Jesús iba pasando y vio a un hombre llamado ¿qué? Mateo, que estaba sentado junto en el ¿qué? En el banco de los tributos, y le dije: sígame. Y él se levantó y lo siguió. El nombre Mateo, ¿qué significa? Un regalo de Dios. Este Mateo, quien escribió ese evangelio, era un publicano. ¿Y qué era un publicano? Eran los recaudadores de impuestos que le servían al imperio romano, el imperio que tenía subyugado al pueblo judío.
Entonces este hombre era un hombre despreciado. ¿Por qué? Porque estaba sirviéndole a los enemigos y fuera eso cobrándole tributo a su propio pueblo. Imagínense eso. Imagínense nuestro publicano aquí en la puerta y todo el que entra a la iglesia pague de montón el diezmo, sino el 20 o el 30%. Porque eso era lo que hacían los publicanos. Cobraban los impuestos para el reino, para Roma, pero aparte de eso cobraban más y se enriquecían. Entonces muy seguramente Mateo era un hombre rico. Entonces era un hombre que los judíos lo despreciaban, lo desechaban. Primero, ¿por qué? Porque le servía al enemigo, lo veían como traidor. Segundo, porque lo tenían por ladrón. Y tercero, porque era un hombre impuro. Como él se juntaba con los publicanos y con los pecadores, los judíos decían: usted no puede estar con nosotros. Usted es un hombre impuro. Entonces era un hombre tratado de ladrón, traidor e impuro. Un hombre desechado por la sociedad. Y por eso venían las preguntas que le decía ahora: si usted alguna vez se ha sentido de esa manera, ¿alguna vez se ha sentido rechazado? Por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su condición social, por sus creencias. Pues yo he vivido algunas de esas. He sido rechazado. Cuando fui a entrar al ejército, casi no me aceptan por mi estatura. O sea, todo un proceso. Y así muchas cosas más. Y tal vez muchos de ustedes han sido rechazados de muchas maneras. Yo no sé por qué hayas pasado, pero hay una preciosa enseñanza del Señor para cada uno de nosotros, y es que el Señor Jesús ve más allá de lo que nosotros vemos. Porque el Señor no está mirando ¿qué? Apariencias. ¿Está mirando qué? Corazones. Y eso fue lo que el Señor Jesús vio en Mateo. Un hombre desechado, y él se para y le dice: sígueme. Hay un llamado del Señor también ahí, un llamado personal. Él no le mandó a decir a nadie: oiga, llámeme a Mateo. Él personalmente, siendo Dios, le dice: Mateo, sígueme. Un llamado personal. ¿Y qué hizo Mateo? Dice la escritura que se levantó y le siguió. Y uno puede pensar aquí muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué lo siguió? Siendo un hombre que estaba respaldado por el Imperio Romano. Un hombre muy seguramente poderoso, un hombre con bienes, un hombre con dinero, del lado de la mayoría, del lado de los triunfadores. ¿Qué le generaba a Jesús? ¿Qué le generó en ese llamado que lo dejó todo y lo siguió? Y si seguimos la historia, él después escribe el Evangelio y es martirizado por creer en el Señor Jesús. Pero hay ese llamado personal de parte de Dios. Pero hay un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, un corazón que creía en quién le estaba haciendo ese llamado. Él había escuchado de Jesús, del ministerio que venía trayendo, había escuchado del reino de los cielos. Y es el mismo llamado que recibimos cada uno de nosotros un día, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Un día Él nos convenció que necesitábamos un Salvador, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que solo no podíamos, y que no había nada que podamos hacer humanamente para ganarnos la salvación. Y eso fue lo que entendió Mateo. Y Mateo se fue y le siguió. Entonces Jesús ve más allá de lo que nosotros vemos. Hay un llamado personal que el Señor está haciendo, que nos hizo a cada uno de nosotros y que hoy le hace a todo aquel que aún no le haya aceptado como Señor y Salvador.
Es un llamado a decir, yo soy Dios y dejé de ser Dios para venir por ti. El reino de los cielos se ha acercado. Yo los amo. Yo no tengo prejuicios. Yo no veo lo que los hombres ven. La salvación se la extiendo a todo aquel que quiere. Y eso entendió Mateo. Y eso quiere el Señor que hoy entendamos quienes no lo hayamos hecho. Hay un llamado en el ambiente, hay un llamado que Dios hace a través de cada prédica, de cada palabra del Señor que sale, de cada predicador que sale a las calles a decirle a las personas, Dios te ama por tu nombre. Dios conoce tu pasado. Dios conoce tu maldad, como conoce la mía. Pero Él no te va a rechazar por ello. Pero tienes que hacer algo y es disponer tu corazón, arrepentirte de eso y seguirle. Seguir al Señor implica dejarlo todo y empezar una nueva vida para Él. La respuesta inmediata que generó Mateo, ¿cuál fue? Que su corazón cambió. Que su corazón ya no se pegaba a lo material. Que reconoció la necesidad de un Salvador. E inmediatamente lo siguió. Jesús llamó a Mateo hace más de 2000 años. Y hoy te está llamando a ti, que no has aceptado al Señor como su Señor y Salvador, y nos hace un llamado a cada uno de nosotros para que imitemos a Jesús en ello. Estamos imitando a nuestro Rey, estamos imitando a nuestro Salvador. Necesitamos parecernos a hacer lo que Él hacía, no porque me toca, sino porque somos pequeños Cristos, porque nos parecemos y porque cada día crecemos como Él. ¿Cómo lo estamos haciendo? Es una pregunta que necesitamos hacernos cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos imitando al Señor en ese llamado? En llamar a las personas, en contarles que están en un peligro inminente. Porque la muerte es una realidad. Y qué triste es que el Señor nos dé oportunidades de predicar su palabra, de hacer el llamado a las personas para que vengan a seguir al Señor Jesús y podamos decir, no lo hice en el momento indicado. Como hijos de Dios, como cristianos, estamos llamados a cada momento a meditar en ello y en hacerlo. Una segunda verdad, la comunión que rompe las reglas. Dice Mateo 9, 10 y 11. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con sus discípulos y Jesús. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Sigue la narración y dice que el Señor Jesús fue a su casa. Era la casa de Mateo o de Leví, que también se llamaba. Y dice que se sentaron, ¿quiénes? Publicanos y pecadores. Ya les hablé de los publicanos. ¿Y quién eran los pecadores que habían? Pues póngale ahí el nombre que tú quieras. Prostituta, ladrón, avaro, lo que quiera. Y entonces, claro, la sociedad y los fariseos. Y miren que el término fariseo es muy interesante, porque a veces nosotros no alcanzamos a entender el significado de la palabra fariseo. ¿Y sabe qué significa? Apartado. ¿Cómo así apartado? Sí. Y santo también significa apartado. Entonces uno dice, ¿pero cómo es eso? ¿Ambos son apartados? La gran diferencia es que el fariseo se había apartado de las personas para cumplir la ley, para no contaminarse. Yo no estoy con los malos, porque los malos me contaminan. Entonces, ese es grosero, es marihuanero, yo no puedo estar con él. Ese es blasfemo, yo no puedo estar con él. Y se apartaban.
Eso hacían los fariseos, se apartaban para decir, yo cumplo la ley, pero basada en puros ritos, en hacer cosas. Me separo de ellos, hago sacrificios, pongo cara de santo, y se apartaban. Pero cuando hablamos de santo del Señor, ¿sabe qué está diciendo? Que usted es apartado, pero para el Señor, para cumplir lo que Él dice, para juntarse con los pecadores, para obedecer. ¿Ven la diferencia, hermanas? Los unos se apartan, se excluyen para no contaminarse. Y la palabra es fariseos. Y ángelus, la palabra para decir que soy apartado para Dios. Entonces el Señor Jesús está comiendo con esas personas que todo el mundo desecha, que los fariseos desechaban porque decían, ¿cómo así un maestro de la ley que dice ser hijo de Dios va a comer con ellos? Y esa es la razón del escándalo que habla, dice, eso no es posible. Venían diciendo que era blasfemo porque sanaba y porque perdonaba pecados. Y ahora se sienta a comer con todos los que ellos rechazan. El Señor no hace acepción de personas. Y entonces dice que cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro Señor con publicanos y pecadores? El Señor nos enseña que Él tiene comunión con los que otros desechan. Él comparte la mesa con esas personas, con nosotros, como éramos nosotros tal vez antes de arrepentirnos, pecadores de miles de formas y de maneras. Y aquí hay una buena pregunta para nosotros. El comer en la mesa en esa época era señal de comunión y de aceptación. Cuando tú invitabas a alguien a la mesa, ese es mi amigo, yo comparto con él, tenemos comunión. Y estaba meditando, ¿cuál es la razón por la que yo invito personas a mi mesa? Y serían grandes preguntas. ¿Realmente no invito personas porque creo que no son dignas a que se sienten conmigo en la mesa? O de pronto porque no tengo tiempo, o porque no tengo recursos, o qué sé yo. Pero estaba meditando que si yo, ponle el nombre que tú quieras ahí, no invito a X persona a mi mesa a compartir conmigo como comunión, pues hay un problema en mí como cristiano. Porque esa no puede ser la razón para que tú y yo no tengamos comunión con los pecadores. Al contrario, cuando el Señor nos dice, llámalo, invítalo, no hagas lo que Él hace, pero enséñale y comparte. A Jesús no le interesó lo que la gente dijera. No le interesaba. Porque Él tenía claro el propósito por el cual había venido a este mundo. ¿Qué nos muestra este pasaje de los fariseos? Un corazón endurecido. Un corazón falta de misericordia, de amor, de benevolencia. De ver las cosas como nosotros las pensamos. De rechazar personas. De creerse mejor que los otros al decir, ¿por qué come con pecadores? Su maestro. Estaba meditando cuántas veces tal vez nosotros hacemos lo mismo. ¿Por qué este hermano o hermana está andando con fulano que es pecador? ¿Por qué lo aceptan a ese pecador? Y es algo que nosotros necesitamos evaluar en nuestra vida diaria, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida en general. ¿Cuáles son las cosas que hacemos y que dictan nuestro corazón hacer? Ojalá que nosotros podamos honestamente
como sus hijos pensar en ello. ¿Qué acepción de personas estoy haciendo? Y es una buena meditación. ¿Por qué lo hago? El punto número 3 dice, el deseo de Dios, misericordia quiero y no apariencia. Hermanos, hoy yo quiero, es mi deseo que salgamos pensando en esto. Misericordia quiero y no apariencia. Dice el versículo 12. Al oír esto, o sea, le que estaban reclamando que por qué comía, ¿cierto? Porque se sentaba con pecadores. Al oír esto les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¡Wow! Cuán hermosos son estos dos versículos donde el Señor Jesús nos muestra el corazón de Dios. Los sanos no tienen necesidad. Los que creen que no necesitan salvación, pues ya tendrán su recompensa. Pero todos los necesitados, los que sí pensamos que somos pecadores y que ese pecado, grande o pequeño, me separa de Dios, que necesitamos un Salvador, dice el Señor que vino a llamar a ellos. Los que reconocemos nuestra miseria espiritual, los que reconocemos que realmente sin Dios no podemos nada. Y quisiera que pensáramos en esto. A veces pensamos que nuestro pecado es muy pequeño, ¿sí? Porque solamente robé o mentí. Que el pecado grande es el que violó y robó y mató. Y lo miramos de esa manera, ¿cierto? No, yo necesito un poquitico misericordia de Dios. Pero hermanos, la palabra de Dios nos enseña en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado es como el papá que le dice, tiene 3 hijos, y le dice a los 3, no salgan de la casa, prohibido. Y entonces Cristian se salió y se fue a la tienda a comprar un helado. Pipe salió y fue y se robó una bicicleta. Y Carlos también salió y Carlos, ¿qué hizo Carlos? A ver, Carlos golpeó un carro. Y entonces cuando llega el papá y lo llama a las 3, ¿qué pasó? No, papá, yo solo fui al frente por un helado. Y el otro, no, yo pues me robé la bicicleta pero la devuelvo. Y el otro, no, pero pues que el carro estaba parado ahí, se me metió por el medio y yo lo golpeé. Entonces Cristian dice, no, pues yo tengo menos castigo porque pues yo solo me salí, fui al frente y compré el helado, lo pagué. Es más, di las vueltas. ¿Quién es más culpable de los 3? ¿Quién es más culpable de los 3? Los 3, porque la instrucción fue no salgan de la casa. Ya, esa es la instrucción. Lógicamente las consecuencias del pecado son diferentes para cada uno de ellos. El que robó muy seguramente de pronto cárcel tiene. Cristian le meterá 2 varitazos el papá, qué sé yo. Pero eso es el pecado. El pecado hace que no cumplamos la norma de Dios. Entonces no podemos pensar que mi pecado es más pequeño que el otro. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando nosotros podemos entender eso, que mi pecado grande o pequeño me aleja igual de Dios, es cuando podemos decir, necesitamos de un Salvador. Y Dios es tan bueno que lo proveyó. El único que podía darnos salvación. Nuestro amado Señor Jesús, el que hemos adorado en esta mañana.
y el que estaba diciendo directamente esto: yo no vine por los sanos, vine por los enfermos, por los pecadores. Y ahí está imperativo este mandato: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y cuando el Señor Jesús dice id y aprended lo que significa misericordia, ¿saben qué significa misericordia? Entendemos una parte, ¿cierto? La palabra en el original es eleos, en griego. ¿Y qué significa? Pues esa compasión profunda, ese dolor que vemos por la necesidad que hay, pero que no se queda ahí, en solo sentir la lástima. Ay, pobrecito. Es ese sentimiento de dolor, de tristeza, de compasión, pero llevado a la práctica, a solucionar y ayudar en el problema que tiene el necesitado. Y ahí eso lo cambia todo. Porque nosotros muchas veces decimos: yo soy misericordioso porque me dolí de la necesidad del hermano, pero no hice nada. No hice nada, solo oré. Ay, Señor, si es posible que Cristian consiga trabajo. Y ya, una oración de 5 segundos. ¿Dónde está la misericordia ahí? Esa misericordia es la que vemos reflejada en Dios cuando la humanidad cayó. Y Dios tiene misericordia porque somos salvos por su misericordia. Cuando dice: hijo, el hombre cayó, ve y sálvalos. Y el Señor Jesús, la Biblia no nos dice que puso a pensar: uy, papá, yo Dios, ¿cómo así? Esos pecadores. Todo lo que vemos del relato bíblico acerca de cómo Cristo lo hizo, que aún en sus últimos momentos le clamó al Padre y le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase su voluntad. Cristo obedeció. ¿Y sabe por qué? Porque tuvo misericordia de nosotros. Esa es la misericordia: el dolernos, pero el actuar. Y cuando el Señor Jesús está hablando de ir a hacer misericordia, está citando a Oseas 6:6. Oseas, ese profeta que vivió como en el 730, 50 antes de Cristo, y que le dice al pueblo de Israel, le dice eso. Dios les manda a decir: misericordia quiero y no sacrificio, porque el pueblo estaba haciendo de todo, sacrificando a ídolos, robando a sus hermanos, esclavizándolos, pero aún así pensaban que estaban haciendo bien. Hacían los holocaustos, les llevaban cosas gordas. Y Dios les dice: yo no quiero eso. Yo quiero su corazón. Yo quiero misericordia. Es lo que anhelo de ustedes y es lo que Dios nos dice hoy a cada uno de nosotros. Y yo no sé cómo estemos viviendo cada uno en esa parte. ¿Estamos viviendo de ritos? ¿Del rito de venir cada domingo acá a la iglesia? Y creemos que somos aceptos a Dios por eso. El rito de hacer cosas para el Señor. Hacer cosas que el Señor manda está muy bien. Pero antes de eso necesitamos revisar nuestro corazón. ¿Por qué lo hacemos en realidad? ¿Estamos dolidos de nuestros hermanos que sufren? ¿Estamos dolidos del mundo que se está perdiendo? Y que Dios nos dejó aquí, como sus manos, como sus pies, como su boca. Cuán fuertes son estas llamadas, ¿cierto? Pero qué bonito es el aliento que nos da hoy el Señor de decir: hagan un pare y revisen eso.
El Señor Jesús mostró misericordia en toda su vida, con los enfermos, sanó paralíticos, cojos, resucitó personas. A esta mujer que le llevaron que era adúltera, la que fueron a apedrear. Y la ley decía, ¿qué? Apedréenla. ¿Y el que hizo? El que no tenga pecado, tire la primera piedra. El Señor Jesús mismo es la misericordia de Dios dada por nosotros. Y viene para nosotros, bueno, pues, Señor, pero yo entiendo lo que es misericordia. Yo entiendo que es un mandato que tú quieres que yo tenga, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros hoy? Porque podemos decir, sí, ese fue un mandato hace más de 2000 años para esas personas. El libro de Mateo es un libro para nosotros los cristianos también, para los judíos, pero para nosotros hoy. Y es un mandato perenne para nosotros. Porque el corazón de Dios sigue siendo el mismo, la verdad la misma verdad. ¿Saben cómo podemos hoy nosotros tener misericordia? Una, perdonando sinceramente. ¿Hay alguien, hermanos, que tú no hayas perdonado? ¿Y cuál es la razón por no haberla hecho? Si es un mandato del Señor. Perdonen y serán perdonados. Y es bueno que pensemos en eso. A veces estamos cargando con muchos problemas en nuestro corazón y es porque no hemos perdonado sinceramente. Porque tal vez fue de boca, yo te perdono, pero aún eso me sigue carcomiendo y no he perdonado esa ofensa. Cuando hablamos del perdón de Dios significa que usted no es que olvide eso, pero ya no va a tomar en cuenta esa ofensa, como lo hizo el Señor Jesús. Él nos perdonó y ya no se acuerda de nuestros pecados. Los tiró tan lejos como el oriente del occidente. El perdón trae gozo y sanidad a nuestra vida. De los dos, del que perdona y del perdonado. ¿A ustedes los han perdonado aparte del Señor? Yo tengo que ir donde mi esposa todos los días casi y decirle, negra, perdóname. A mis hijos, a muchas personas. Y recibir perdón es una bendición. Necesitamos aprender a otorgar ese perdón de la misma manera. Y esa es una buena manera que hoy nosotros como cristianos podamos decir, necesito perdonar. Así el otro no lo merezca. Pues el Señor aquí nos enseña que ese perdón no es porque nadie lo merezca. Tú fuiste perdonado no porque lo merezca, sino por el amor y por la misericordia de Dios. Por eso necesitamos nosotros también otorgar ese mismo perdón. Otra manera, practicando compasión activa. Colosenses 3:2 dice, vestidos de entrañable misericordia. ¿Y cómo nos vestimos de misericordia? Pues pensando en los hermanos y en el mundo y practicándola. Pienso en la necesidad. Si la necesidad es espiritual, pues ¿cómo hago yo para proveerle ayuda espiritual? Entonces tengo que sacar el tiempo, orar e ir. Si su ayuda es económica, es mirando en mi presupuesto, aquí puedo sacar 10 pesos para ayudar a ese hermano. Que el mundo vea algo diferente en nosotros porque nos ve como seres misericordiosos. Y estaba pensando en eso y yo muchas veces les confieso, hermanos, que no he sido misericordioso. Muchas veces no lo he sido, por las razones que sea, porque creo que esa persona no necesita, porque qué sé yo. Pero cuando estaba preparando este mensaje para decirle a ustedes lo que el Señor nos mandaba decir a todos, estaba pensando en mi vida y decía, cuánta misericordia he recibido. De ustedes he recibido misericordia
Estoy seguro de eso. De mis compañeros ancianos he recibido mucha misericordia. De mi esposa he recibido misericordia. De mis hijos he recibido misericordia. Y el Señor me llama a que asimismo yo tenga unos ojos misericordiosos. Amando a los enemigos. ¿Ustedes tienen enemigos? Ojalá que no. Hay una historia que me impactó de cómo ser misericordiosos en estos tiempos. Y es la historia del sargento Richard Kirkland. Casi no puedo pronunciar el apellido. Este hombre vivió en los años 1860. Estaba la guerra de secesión o guerra civil en Estados Unidos. Se estaban separando los estados, los del norte contra el sur. ¿Por qué? Por la esclavitud. El norte quería abolir la esclavitud y el sur, los confederados, no. Y surge una batalla en Virginia. 120,000 de la Unión van a atacar a 80,000 soldados de los confederados. Estos estaban mejor posicionados. Empieza la batalla. Mueren 12,000 soldados de la Unión y 5,000 algo de los confederados. Pero ese es el contexto. ¿Cuál es la historia? En medio de esa batalla tan cruda, tan sangrienta, estamos hablando del 1862, los derechos humanos estaban iniciando. Los soldados que quedaban tendidos en la batalla, en medio de la batalla, sangrando y sufriendo cosas que muchos no han visto, que Dios me ha dado la oportunidad de ver desde un ángulo pequeño como militar. Y el sufrimiento es mucho, porque no hay cómo auxiliar a un hombre ahí. Están disparando, granadas, morteros, ametralladoras por todo lado y nadie se mueve. Y hay hombres gritando en medio de la batalla, tal vez con sus vísceras afuera, tal vez sin una mano, qué sé yo, no quiero mencionar más cosas en este contexto, pero lo que quiero ilustrar es el sufrimiento. Y en ese momento hay un hombre que se para, 19 años, este sargento Richard, y le pide permiso a su comandante y le dice, están llorando, están sufriendo, mírenlos allá a 20, 30 metros. Venían a atacarme, venían a matarme, pero él dice, tengamos compasión de ellos. Y el general le dice, no, lo van a matar. Dice, no, yo llevo una bandera blanca y me voy. Dejó las armas y cogió cantimplora, la llenó de agua y se fue y les dio agua a los soldados heridos. Y los arropó y trató de darles lo mejor que pudo en medio de un campo de batalla. Y ese es el tipo de misericordia que Dios quiere que tengamos con las personas. No de doler, ay pobrecito, es que el soldado está allá y pues como me están disparando yo, no, está lloviendo mucho, entonces no puedo salir. Ay, no, es que no tengo el carro, ¿no? Y ese Transmilenio tanto que se demora, entonces no, yo no voy. En medio de la lluvia de balas se arrastró y fue y otorgó esa misericordia que Dios dice que le demos a los enemigos. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Qué gran ejemplo. Y es un ejemplo de la vida real. Y eso es lo que el Señor quiere cuando nos habla de misericordia. Que no solo sintamos el dolor, que no solo sintamos la tristeza, sino que de nuestro interior podamos aplicarla. Para concluir, este pasaje nos habla del corazón de Dios. Un corazón hermoso que no escatimó ser Dios nuestro amado Cristo y vino por misericordia a morir por ti y a morir por mí. A que hoy tengamos la esperanza de que un día estaremos con Él. Pero mientras vivimos en esta tierra, el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Mis amados hermanos, que cuando salgamos por esa puerta,
podamos ir pensando en ello. Señor, ayúdame a que mi vida no sean solo palabras, sino que sean palabras llenas de acciones. ¿Cuánto cambiaría el mundo si nosotros fuéramos misericordiosos? Hermanos, el mundo está lleno de maldad y de lo que ustedes saben. Pero Dios nos está hablando hoy a nosotros, hoy. Y hay miles de personas afuera esperando de tu misericordia. Para los cristianos, salgamos por esa puerta hoy a vivir una vida de misericordia. Y para aquellos que aún no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, el llamado, sigue latente del Señor Jesús: sígueme, sígueme. Qué bonito que puedas meditar en ello. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres, has sido y serás bueno con nosotros. Gracias porque por tu gran misericordia, mi Señor, no nos has consumido. Gracias porque por tu misericordia enviaste a tu Hijo a salvarnos. Y gracias porque hoy gozamos de esa preciosa salvación que tú ganaste para nosotros a través de tu sangre, mi amado Señor Jesús. Padre, te amamos, te bendecimos y yo te ruego que cada uno de nosotros que hemos escuchado tu preciosa palabra, mi Señor, podamos meditar en ella y podamos corregir cada cosa que deba ser corregida en nuestra vida. Ayúdanos, Dios. Coloca en nosotros un corazón misericordioso, un corazón que entiende que hemos recibido tanta misericordia de ti, mi Señor, que necesitamos asimismo otorgarla a nuestros semejantes. Padre, pido por cada una de las personas que estamos aquí, mi Señor, ayúdanos a no separarnos de ti y ayúdanos cada día a crecer más en ti. Te amamos, precioso Rey, y te bendecimos. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una feliz tarde y espérenos un segundo.